noches. Reciban el saludo del colectivo Abauta con el programa Sirviendo al Pueblo. Y nos encontramos una vez más. Y hoy día tenemos una invitada especial con la cual vamos a un poco conversar la situación de lo que viene pasando en Colombia. Bueno, pero antes de la entrevista queremos un poco ir dando algunos hechos que han venido pasando en la última quincena acá a nivel nacional y también en América Latina, ¿no? A nivel nacional un poco la situación que siempre estamos siguiendo, la situación del pueblo mapuche, de la huelga que se viene desenvolviendo y la lucha del pueblo mapuche. En el último programa tuvimos a Raúl, ¿no?, que nos contaba un poco la situación del pueblo mapuche, específicamente por la muerte del comunero Rodrigo Menilao, ¿no? En esta semana ha habido también dos hechos que han marcado un poco la coyuntura con el tema de la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Uno que tiene que ver con el juicio que se hacía contra el carabinero Miguel Patricio Jara, que fue el carabinero que asesinó a Mendoza Goyeo, ¿no? Esta semana salió el juicio, se terminó a nivel de juzgado. Igual hay otro proceso que se sigue después en la corte, pero a nivel de juzgado salió y fue sentenciado, pero a una indigna pena de 3 años por la muerte de este comunero Mendoza Goyeo. A lo cual nosotros como parte del colectivo también rechazamos este tipo de penas que buscan, por un lado, minimizar toda la represión que hacen los carabineros y que hacen parte del gobierno contra el pueblo mapuche, y por el otro lado, cuando ocurren otros hechos, como el caso, por ejemplo, que hemos comentado, el de Marapolar, salen con medidas así irrisorias, ¿no?, con clases o con pequeños trabajos comunitarios. Todo esto nos hace ver por dónde va la mano, ¿no?, del gobierno y principalmente del Estado. Castigar a los luchadores sociales, castigar a aquellos que están luchando por sus derechos, en este caso el pueblo mapuche, y minimizar y exculpar a los verdaderos responsables y asesinos, ¿no?, en este caso el carabinero Patricio Jara. Y junto con esto, también en la semana que pasó, salió un comunicado de la cárcel de Valdivia, donde se encuentra detenido el dirigente Facundo Guala, ¿no? Y él envió un comunicado donde señala que el 19 de agosto inició una huelga de hambre por el traslado ilegal, porque se encontraba en la cárcel de Río Bueno y fue trasladado a la cárcel de Valdivia, donde se encuentra imposibilitado por el tema de la visita, no tiene visita especial, reclama la condición de preso político y el retorno a su cárcel donde está su familia, ¿no?, que es el Río Bueno. Es una forma más también como el Estado y el gobierno busca aislar a estos presos políticos que están detenidos y lo buscan aislar de su familia, de sus amigos, de sus amistades y de su pueblo, ¿no?, llevarlo a otras cárceles para quebrar su moral, quebrar su lucha y su organización, ¿no? Nosotros rechazamos y solidarizamos con la lucha de este prisionero político Facundo Guala, ¿no?, y la lucha en general del pueblo mapuche. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a presentar a Alexandra, que ella es parte del colectivo Raíces de Resistencia, un colectivo conformado por integrantes del pueblo colombiano que se encuentra residiendo aquí en Chile ya hace unos años. Ella nos va a contar un poco cómo está el colectivo y vamos un poco a conversar sobre la situación del paro nacional que está viviendo en estos momentos Colombia, donde hay una fuerte represión contra el paro, la situación del movimiento social allá y también la situación de las conversaciones de paz que se vienen dando de parte del gobierno y la FARC. Bueno, Alexandra. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecerte por la invitación, agradecer a los compañeros y compañeras del canal.
Bueno, creo que esta entrevista surge en un momento bastante oportuno y muy importante para nuestro colectivo. Nosotros somos Raíces en Resistencia. Es un colectivo que se conforma por colombianos y colombianas que estamos interesados en contarle al pueblo de Chile cuál es la realidad del conflicto armado colombiano. En este momento pasa que en Colombia se están viviendo sucesos de demasiada importancia. Pensaría yo que esta semana ha marcado un precedente muy importante para la lucha social de nuestro país. Y bueno, como te decía, surge en un momento muy oportuno esta entrevista por dos razones. Hace alrededor de ya casi un año se iniciaron los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno nacional y entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y bueno, este proceso, hay que decirlo, surgió por la voluntad del pueblo colombiano. Sin embargo, pues el Estado no lo quiere mostrar así. O sea, el gobierno colombiano se sienta a negociar, pero hay que decir que es el pueblo el que ha venido impulsando muchísimas iniciativas de paz durante toda la historia del conflicto colombiano, y que si ese conflicto no se ha podido resolver es por la actitud negligente, represiva y neoliberal del Estado colombiano, que siempre ha querido que Colombia tenga una paz romana, porque las organizaciones sociales hemos llamado una paz romana, porque es una paz en donde simplemente no haya oposición a su régimen, no haya oposición a sus políticas neoliberales, no haya oposición a ese manejo de terrorismo sistemático contra los luchadores y luchadoras sociales. Entonces, por eso precisamente, porque el pueblo colombiano no está de acuerdo con ese tipo de paz, es que el pueblo sigue resistiendo desde todas las formas de lucha. Hay que decir que no solamente se ha mantenido la lucha de los grupos insurgentes, sino que Colombia tiene un movimiento social muy fuerte. Y ese movimiento social es el que lleva las iniciativas de paz, que obliga y presiona de alguna forma al gobierno. Pero bueno, el gobierno, como siempre en su demagogia, acepta sentarse en un momento de gran coyuntura con el lanzamiento de Marcha Patriótica, un movimiento que surgió en el 2010. El lanzamiento oficial se hizo el año pasado en abril, y pasó que la movilización desbordó las calles de Bogotá, la capital, y muchos consideramos que el gobierno, al ver esa fuerza, entonces plantea pues volver a hablar de paz, ¿cierto? Eso de la mano con una agenda económica muy fuerte que se está desarrollando, una profundización del modelo capitalista enorme. Y esas son las razones por las cuales el Estado colombiano se está sentando a negociar, no es porque hay una voluntad real de paz. Cuéntame un poco también cuáles son los puntos que están conversando en La Habana, entre el gobierno y la FARC. Las conversaciones iniciales dieron como resultado un mínimo acuerdo, que son unos puntos iniciales para empezar a discutir. Entre esos está como primer punto una política, una reforma agraria integral, o sea, hablar de lo que implica la situación del campo colombiano y plantear una perspectiva de desarrollo en pro del bienestar real de los campesinos. Ese es el primer punto que se avanzó, digamos, fueron varios meses de discusión, y en ese punto se llegó a un acuerdo que tenía que ver con el respeto de las zonas de reserva campesina, una figura que está consagrada en la Constitución Nacional. Después de eso se pasa al segundo punto, que tiene que ver con la participación política, y ahí vamos en este momento. Los otros puntos están relacionados con la finalización del conflicto, de cuáles serían las garantías para el ingreso, digamos, de todos los guerrilleros a la vida civil, social, política, económica del país. Tiene que ver también con la situación de manejar la grave crisis humanitaria que hay en Colombia gracias al paramilitarismo. El otro punto tiene que ver con el manejo al tema de las drogas, todo el tema del narcotráfico. El otro punto tiene que ver con víctimas, con toda la reparación integral a las víctimas, que pasa tanto por el tema de la tierra. Colombia ha sido un país en donde los campesinos, bueno, nosotros tenemos el índice más alto de desplazamiento interno, producto de la guerra, y eso como consecuencia también ha traído un gran despojo de tierras a los campesinos. Entonces se habla de una reforma integral, ¿sí? Tanto de reparación humana, económica y de tierras para las víctimas. Y por último, el último punto tiene que ver con la refrendación del acuerdo, cuáles serían las garantías para que ese acuerdo se llevara a cabo.
Sin embargo, como te decía, ahora estamos en el punto de participación política, pero hay que decir que hoy la mesa está como en un stand-by por dos razones. Una, porque el gobierno, Juan Manuel Santos concretamente, le anuncia al país que con sus partidos políticos que están a favor de su postura, van a lanzar un proyecto para un referendo, para que Colombia, a través de un referendo, apoye o no el acuerdo al que se llegue. El tema es que esta iniciativa se lanza al país sin haber sido discutida en la mesa, ¿sí? Entonces se considera que es como un irrespeto igual a las discusiones que se están llevando allá, y ante esto las FARC deciden levantarse a estudiar. No se está planteando el fin de los diálogos, sino que consideran que es necesario estudiar la situación de la mesa, y tiene que ver mucho con el segundo punto del que tú hablabas, que tiene que ver con el paro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el primer punto, como les decía, en el primer punto se acuerda el desarrollar una política agraria integral y darle figura y darle forma darle respeto a las zonas de reserva campesina. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos y obviamente los gobiernos anteriores, en realidad siempre hemos tenido gobiernos de corte neoliberal, han desarrollado una política de firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Corea, y este año y el año pasado se pusieron en funcionamiento esos acuerdos, esos tratados, y esto tiene sumido a la población, sobre todo a la población campesina, en una crisis enorme. Colombia este año ya ha tenido 3 paros muy fuertes, los más significativos el de los cafeteros, el de los paperos y en este momento el paro nacional agrario.